Bueno, quiero saludar al público del canal Tiempo de María y presentarle a mi amigo Sebastián Gallegos, que está con nosotros y que nos va a dar su testimonio. ¿Cómo estás, querido Sebastián? Bienvenido. Bien, Freddy, buenos días, bien, muy bien. Hoy día justo me tocó descansar, así que aprovechando la instancia para saludarte a ti, saludar al público y dar mi testimonio, que es un Perfecto. testimonio de la oscuridad a la luz, se podría decir, porque mucha gente puede caer en lo que yo caí. Y Ah, uno de los perfecto. motivos es para que la gente, yo sea como un espejo para ellos. No soy un santo, yo soy un pecador, pero que la gente pueda darse cuenta que si cae en los errores de la nueva era, pueden siempre terminar mal. Bien, Sebastián, gracias por compartir tu historia con nosotros. La pregunta va a partir de esta manera. ¿Cómo crees que tu infancia y tu relación con tus padres influyeron en tu búsqueda espiritual? Bueno, mi mamá era católica, le gustaba ir a misa. Ahí yo aprendí el, el amor a la iglesia católica, a conocer la palabra, a empezar a ir a misa. Mi papá era católico a su manera. Mi papá estudió en colegio religioso, después estudió en la Universidad Católica, pero que él creía a su manera. Entonces la fe a mí me llegó más por mi mamá que por mi papá. Mi papá no era practicante, me llegó más, y mi hermana también. Los primeros rezos yo me acuerdo que fueron por mi hermana, que yo era chico y ella me enseñaba a rezar. Tengo esos recuerdos y mi familia me influyó de esa manera. Y sucedieron otras cosas también que con el tiempo yo fui de a poco adquiriendo la fe cada vez más. ¿Qué te llevó a cuestionar la autoridad de la iglesia? Bueno, yo era un hombre del mundo, escuchaba música rock y veía muchas películas, bueno, el cine. Entonces yo, típico joven, no creía, vivía la vida normal y yo no entendía cómo un sacerdote podía entregar su vida de esa manera a Dios. Renunciar a todo, al mundo, a casarse. Entonces yo iba a misa y yo le preguntaba a Jesús, sin que yo no comulgaba en ese momento. Entonces yo le preguntaba, si tú existes, ayúdame a yo creer. Y se lo pregunté varias veces. Entonces un día llegaron unas mormonas a mi casa. Y cuando las mormonas ya nos dieron la charla, después se pusieron ya más estrictas, ya porque no eran tan simpáticas, sino que... Perdón, Sebastián. Se Ah, cortó, se cortó. Si puedes retomar de nuevo, se cortó porque desde, justo me estaban llamando, entonces se cortó retomo todo la de nuevo. frase. Claro, a esa pregunta solamente. Sí, por favor. Bueno, mi papá era católico, no era practicante, estudió en un colegio religioso y después, a pesar de estudiar en la Universidad Católica, él no era practicante de la fe católica. Entonces mi fe me llegó más por mi mamá, que ella le gustaba ir a misa. Y de ahí yo conocí el amor a la Iglesia Católica. Yo también estudié en 2 años en un colegio religioso, los hermanos maristas. Entonces ahí nos pasaban videos y ahí también me fue gustando. Y los primeros Sebastián, rezos... ¿y en qué momento tú empezaste a cuestionar la autoridad de la iglesia, de los sacerdotes? claro, yo más por el mundo, típico joven que solo vive la vida, va a fiesta, escucha música, yo escuchaba música de rock
y veía películas, tuve un criadero de perros, pero yo creo que el mismo mundo hacía que yo no que yo caí en el vicio de ver películas pornográficas. Entonces, creo que todo eso me hizo mal, a la larga me hizo mal, y yo no creía en los sacerdotes, no sabía cómo un hombre podía entregar su vida así. Así que yo iba a misa sin comulgar y le pedía a Jesús, pues, si tú existes, realmente ayúdame a creer. Entonces yo en misa, cuando el padre hacía la consagración, yo me arrodillaba así con mi ignorancia y mi poca fe, y yo le pedía eso. Entonces con el tiempo empecé a cambiar, llegaron unas mormonas un año a la casa de nosotros. Entonces con mi hermano le hicimos pasar por conocer nomás y saber qué pasaba. Entonces la cosa es que después ya nos invitaron a participar realmente y a su iglesia. Había que ya hacer un bautizo, y yo en ese momento yo comprendí que yo no quería dejar de ser católico. Y ahí comprendí yo que estaba lejos de la iglesia católica. Si Dios no hubiera permitido eso, yo no me habría dado cuenta. Entonces yo me dije, no, porque yo tenía el puro bautismo, ¿no? A mí me bautizaron a la edad de 7 años. Entonces cuando chico yo era muy malo. Imagínate que yo mataba a los pollos y me encantaba hacer maldad. Entonces, y yo a la edad de ya pasados los 20 años, yo no tenía el puro bautismo. Entonces, gracias a eso, que vinieron estas mormonas, con mi hermano le dije, oye, no, Ignacio, sé que yo estoy mal, estamos mal así, yo quiero poner los sacramentos al día. Entonces yo quiero poner mis sacramentos, voy a ir a la parroquia, hablé con la secretaría y hice los sacramentos de la primera comunión, y la confirmación lo hicimos en un periodo como de 8 meses. Ahí mi hermano me acompañó. Así que ese fue como el comienzo de mi cambio, porque fue un proceso más o menos largo, ¿sí? Digamos, de lectura. Después me llegaban libros de religioso, y los libros a mí me gustaba leer, entonces los libros empezaron a alimentarme. Ciertas películas católicas, también eso me ayudó bastante. ¿Eso te ayudó a dejar el vicio de la pornografía, Sebastián? Los libros católicos. Sí, mira, en el fondo, para ser bien honesto, lo que me ayudó realmente fue un proceso de vida espiritual intenso que yo viví. Yo viví una locura. Para que se entienda bien por qué mi caída fue así. Entonces, vamos desde el comienzo. Entonces, yo tuve una vida espiritual intensa. Tuve un amigo, Alex. Entonces, él vivió con un sacerdote que estudió para franciscano y después se ordenó diocesano, el padre Alexis Morales. Entonces, viviendo con el padre Alexis, a Alex le enseñó una vida espiritual. Entonces, yo, en el fondo, un día yo estaba con mis dudas, yo estaba enojado solo en la pieza, y yo desafío a Dios con rabia, pero no con garabato, no con odio, pero una rabia de, oye, ya, pues papá, si eres mi padre, respóndeme. Así que lo desafío y le digo, ya manifiéstate si tú realmente existes. Y Freddy comienzan a pasar una serie de cosas espirituales que para mí fue un cambio, fue una sacudida tremenda, sacudió toda mi vida. Que mi hermana pasara por el lado mío y no me viera, y yo estaba rezando, y yo dije, pero ¿cómo no me vio si pasó por el lado mío y los perros para allá y para acá? Entonces yo voy, le me acerco y le digo, ¿tú me viste en el patio?
No, me dijo, si yo estuve todo el rato en el patio y tú no estabas. Entonces yo dije, chuta, ¿qué está pasando? Y empezaron a pasar un montón de cosas. Que yo veía el Espíritu Santo, yo veía una paloma enorme en los cielos y yo le preguntaba al Alex, oye, ¿qué me está pasando? Algo me está pasando. Estoy leyendo un libro, voy en un capítulo y después la marca que yo había dejado en el libro estaba en otro capítulo anterior que yo ya había leído y nadie se metía en mis cosas. Y así, pues entonces me dijo, ese señor te está respondiendo. Y de ahí comenzó en mí, nació dentro de mi corazón el profundo deseo de vivir toda la palabra, todo el mensaje. Y yo comienzo a hacer un camino espiritual. No sabía quién me guiara, no sabía cómo. Le preguntaba a algunos sacerdotes y no me daban muchas respuestas. Véncete, me decía uno. Haz oración, ven a misa. Entonces un día voy a Santiago y encuentro un libro de una guía espiritual de un discípulo del del sacerdote jesuita Ignacio de Loyola. Entonces ese libro me empezó a ayudar. Y yo me guié por ese libro a vivir la vida espiritual. De vencerme, de las virtudes, de la oración. Y eso hizo que yo lograra dejar ver videos pornográficos. Ese fue como el comienzo de mi vida, del cambio profundo que yo viví. Me pasaron un montón de cosas. Hasta me molestaba el demonio después. Pero yo sentía el apoyo de Jesús. Mi fe empezó a crecer cada vez más. Hasta una seguridad que Él estaba conmigo, que me amaba. Y yo lo vivía solo, en silencio, la verdad. Porque si yo lo pensaba, si lo digo, ¿quién me va a creer? Nadie me va a creer. En esos momentos estaba el obispo, se me escapó el nombre, un obispo que ya no está acá en la zona. Y lo voy a ver porque él iba a ver a mi mamá, que mi mamá era inválida en los últimos años de su vida. Entonces, el obispo de vez en cuando, como él sabía mi discernimiento, es decir, yo quise ser monje después, monje benedictino. Yo no entré a monje benedictino porque yo sentí duda al final, pero los hermanos benedictinos, los monjes me recibían. Entonces yo dije, ya, si mi fe sigue, esto va a seguir y después entraré a otra congregación. Después quise ser sacerdote franciscano. Y ahí, después de todo un largo estudio, los hermanos franciscanos me dijeron que yo no estaba hecho para esa vida. Pero en ese periodo, cuando yo una vez fui yo a ver al obispo, porque igual había un aprecio porque le iba a ver a mi mamá. Entonces, ese día él se dio cuenta, no sé cómo, hasta el día de hoy no me explico cómo, supo que algo a mí me estaba pasando. Entonces me dice, Sebastián, algo te está pasando a ti. No, nada, padre, yo se lo negué, pues no, si todo está bien. No, me dijo, y me presionó fuerte. Yo soy tu obispo, tienes que decirme, algo te está pasando. Yo dije, chuta, ¿cómo se dio cuenta? Si esto yo lo estaba guardando, yo no quería que nadie se enterara. Y al final le conté todo y me dijo, ¿qué sacerdote conoces porque quiero que te estudien? Y en ese momento conocí al padre Andrés Segovia, que él me acompañó para el discernimiento de monje, después para el de sacerdote también me acompañó él. Y ahí yo iba a las charlas, iba con los hermanos a Quillota, después estuve en Valparaíso, estuve en Santiago. Pero principalmente yo en silencio viví
todo vida espiritual, incluso cuando me molestaba el demonio, ahí el demonio me molestó y ahí ese proceso, esa parte, esa etapa la vivió conmigo mi hermano Ignacio, porque yo vi una película y esa película, El exorcismo de Emily Rose, me dio miedo. Entonces, el miedo junto a otras heridas que yo tenía, que las comprendo ahora, después de tantos años, yo tengo 51 años. Entonces, ese miedo abrió un portal y se metió por la pieza, se metió un demonio. Y ese demonio nos penó fuerte con mi hermano. Tanto que yo, un año en que, como 8 meses que no dormía nada. Dormía como 3 horas. Pasos en la pieza, golpes. Yo veía la sombra, mi hermano también vio sintió los pasos, sintió los golpes, me decía, por culpa tuya, por tu miedo, ahora este otro nos está molestando y no salía. Así venía un cura, me daba una bendición, pero seguía la presencia. Entonces, yo también estaba en contacto con el padre Alexis. Y el padre Alexis, yo le decía, y él me decía, no, es que tú le tienes miedo porque tú duermes de tal forma. Tú duermes, esta es la forma en que tú duermes, yo sin decirle nada. Tú duermes de lado. Y es porque le tienes miedo. Y era verdad, ¿no? No sé cómo se dio cuenta el padre. La cosa es que me dijo, ya nos vamos a contactar tal día y vamos a hacer una oración, yo me voy a preparar y vamos para echar a esa presencia. Tú también prepárate a tu ayuno, a esta oración, ya, padre. Me la llamaba, me salió, pero un dineral. Después me retaron, imagínate, yo era joven. Entonces, sale la llamada ese día, en la noche, y el padre hace una bendición. Hace una bendición por teléfono y en un momento empieza a jadear, como si hubiera corrido una maratón. Y yo dije, padre, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Yo me asusté, porque yo pensé que le había pasado algo malo. No, me dije, muchacho, no estoy bien, no te preocupes, yo estoy muy bien. ¿Y dónde está tu ventana? Me pregunta el padre Alexis. Yo le di una descripción rápida, así, de dónde estaba mi ventana, mi pieza, mi cama. Y me dijo, no te preocupes, que Cristo va a estar contigo esta noche. Y él estaba en Chincolco, yo acá en San Esteban, como a 300 kilómetros de distancia, te puedo decir más o menos. Me enseñó cómo hacer una bendición, me dijo, hazlo así, hazlo. Haz la bendición con agua, tienes agua bendita allá. Entonces hazlo en los umbrales y en las esquinas de las puertas y de las ventanas, rezando al Padre Nuestro y a la de María, bien concentrado, con harta fe, porque va a estar la iglesia contigo ahora, porque yo soy miembro de la iglesia. Entonces lo hago, entro a la pieza, termino, él esperándome por teléfono, ya padre, terminé, estaba todo listo. Ya ha sido como 15 minutos de llamarlo. Y siento un cuetazo en la pieza, pero como si hubiera una explosión así. Y después no sentí nada más. Se había ido la presencia. Me dijo, no te preocupes, muchacho, hoy día vas a dormir como nunca. Y dormí como nunca. La cosa es que pasado como 2 meses, la presencia volvió. Pero yo ya con otra perspectiva de luchar y de pelear. Entonces ya no le quería tener más miedo, a pesar de la vida espiritual, a pesar de que yo sentía a Jesús conmigo. Y un día soñé, porque yo en un sueño Jesús me reveló que estaba en la pieza. Entonces yo le pedí a Jesús que me revelara qué es lo que pasaba. Entonces yo veo una sombra de un hombre que estaba en la esquina de la pieza adjunta a la mía. Y después sueño que yo ese miedo que tenía lo iba a superar, lo iba a vencer. Y yo soñé que superaba el miedo, que el miedo se me transformaba en un gozo, en una alegría. Entonces un día de estas
combates que venía y me molestaba, porque incluso me escondió hasta el rosario un día. Yo rezaba mucho el rosario, todos los días la coronilla de misericordia y el rezo del Santo Rosario, más la vida espiritual, la oración, mucha oración. Entonces, en un día se me cae el rosario en una noche y me lo escondió. Lo encontré años después. Mi hermano lo encontró escondido entre medio de la cama, de estas camas antiguas. Así que entre medio del somier, hay una parte me decía, es imposible cómo meter un objeto, un rosario así, entre medio de dos maderas. Así que empiezo a hacer oración y me concentro en la sangre y en la pasión de Jesús. Y rezando en voz alta, cuando yo hago la oración de la pasión de Jesús, siento que patea la cama fuerte. La pateó, pero con toda su alma. Y ahí yo me di cuenta que esa era la forma de echar lo que se alejara de mí. Así que ahí se alejó. Y después siguió el proceso del discernimiento. Yo no entré a sacerdote y me anduve alejando un poco. Ahí yo después sentí una desilusión fuerte de no entrar a sacerdote. Era lo que yo más quería en toda la vida. Y me dolió mucho. Después yo me alejé un poco de la iglesia, pero yo sentía el amor de Jesús igual conmigo. Yo tenía una herida por falta de amor materno, porque mi mamá tenía epilepsia. Entonces, como tenía epilepsia, ella no me pudo dar afecto materno. Entonces, ese afecto me lo dio mi nana, la Eli. Entonces, yo en cierta forma sentía que mi nana, la Eli, era mi mamá. A ellos, mis papás, les costó destetarme de la nana porque yo dormía con ella. Entonces, por la situación de la epilepsia de mi mamá. Entonces, esa falta de afecto es una herida en el alma. Y eso hizo que yo tuviera inseguridades. Yo cuando adolescente tenía pánico escénico. Yo iba a misa y transpiraba, pero como loco. Entraba a un lugar cerrado y transpiraba. Así, a veces me pedían en misa que yo leyera y yo venciendo todo eso que sufría, porque por mí no me habría parado a leer la lectura en la misa. Pero yo igual me vencía. Y de todas formas leía. Entonces, eso tenía problemas de inseguridad. Y eso hizo que yo buscara un psicólogo. Encontré una psicóloga, que se llama Marcela. Y la cosa es que ella alineaba los chakras. Y alineando los chakras me dijo, yo te puedo hacer un tratamiento. Me preguntó cómo nací, mi vida. Yo nací por cesárea. Y por la falta de Ella practicaba Reiki. Claro, ella practicaba Reiki, alineaba los chakras con imanes, con unos imanes. Y al final, y como era psicóloga, yo le creí. Y en mi ignorancia, yo le creí. Y al final me abrió los chakras. Y cuando ella me abre los chakras, años después, yo entendí que ahí me quedó la escoba en mi alma. Porque yo ya no vivía la vida espiritual de antes. Entonces, de nuevo comienzan a pasar cosas espirituales fuertes. Porque yo ya estaba casado, yo había pololeado 3 años y medio con mi polola, que es mi actual señora, Betty, y ella me apoyaba. Y la cosa es que yo hice se supone que esta sanación con la psicóloga, y la cosa es que empiezan a pasar de nuevo cosas espirituales, como escuchar los pensamientos de una enferma mental que estaba al lado mío, cerca de la fila donde yo fui a pagar. Entonces yo
empezó a escuchar los pensamientos de él, y así veía sombras, veía, en algunos momentos veía difuntos. Lo que yo más vi fueron visiones espirituales fuertes, visiones que se cumplieron, y me molestaba el demonio. Yo le ponía las manos a alguien, le rezaba y él sentía un frío. Entonces yo lo asociaba a que era un don de Dios, pues yo pensé que Dios quería esto de nuevo, porque en una ocasión un difunto vino y me pidió ayuda. Era un difunto de una señora que había fallecido, y ella estaba muy apegada a su hijo, entonces nunca cortó el lazo de ser mamá. Que hay un momento en que uno tiene que dejar de ser, no tener apego, porque los apegos igual, mucho apego a una persona, mucho apego a un objeto, hace que después, cuando estén fallecidos, no descansen en paz. Entonces ella se quedó pegada en este plano. Perdón. Entonces ella se quedó en esta tierra, entonces no se fue al juicio al tiro. Y ella, yo escuchaba, se prendía la radio sola a ciertos momentos de la noche. Entonces yo, en sueños, a mí me dicen que era ella, que necesitaba ayuda y que estaba, y no sabía cómo salir, y quería ayudar a llegar al purgatorio. Así que yo, una madrugada, me levanto sin decir nada, me levanto solo antes de ir al trabajo, me pongo a rezar y siento que se corta algo, se cortó algo, como un lazo que se cortara fuerte, y no la sentí nunca más, no me molestó nunca más, no pidiendo ayuda. Y las visiones que yo tenía eran como si yo prendiera la televisión. Era como si prendiera una gran televisión de cine, que yo lo veía y yo veía todo el movimiento sin escuchar nada, pero no era de imaginación. Primero vi un cometa que caía, y habían cometas chicos, como de la cola del cometa, que caían sobre la Tierra. Entonces en ese momento estaba pasando el problema de la Iglesia Católica, cuando fuimos castigados sin obispo. Entonces en ese periodo yo vi eso, yo lo vi 6 meses, un periodo como de 8 a 6 meses antes que sucediera. Entonces después, cuando sucedió, ahí yo me di cuenta que claro, a lo mejor el Señor quiere que yo pida por los sacerdotes, interceda. Entonces yo pedí harto, recibir, porque yo siempre busqué a Cristo, yo lo relacionaba con un don de Dios. Entonces yo intercedí, pedí por los sacerdotes, y después siguió, bueno, pasó todo el proceso que pasó. Yo, bueno, seguí, después vinieron otras visiones que también se fueron cumpliendo. Yo vi como 6 o 8 meses antes que yo iba a sufrir mucho. Me veía yo en una iglesia y me veía sufriendo, con la piel enferma. Entonces pasan los meses, siempre fue un periodo entre 6 a 8 meses, y fallece mi mamá. Ahí fue fuerte, fue un dolor fuerte, me costó mucho superarlo. Y la cosa es que yo lo seguía relacionando con un don de Dios, pero sin darme cuenta, estuve en un taller de liberación con un sacerdote, el padre Ricardo Gómez. El padre Ricardo Gómez tenía un taller de liberación, y él supuestamente me había dejado bien, me dieron de alta a mí, y me dijeron, no, todas las cosas que te pasan, que el demonio que te molesta, tus periodos de insomnio,
y estas sombras que ves siempre son demonios apegados a la persona. Entonces me dijo, tú tienes demonios apegados a tu persona. Y entonces, supuestamente yo me habían dado de alta y que yo estaba bien, yo seguí mi vida de oración. Después volvieron los periodos de insomnio. Y eso en ese periodo que yo de insomnio, que el demonio me molestaba, aprendí mucho de exorcismo leyendo al padre Gabriel Amor, al padre Antonio Fortea, en la búsqueda de saber qué me pasaba, por qué me molestaba así a mí. La cosa es que, yendo a misa de sanación, que siempre he ido a misa de sanación, llega un sacerdote a hacer un reemplazo porque él estaba enfermo, entonces le habían dado un periodo de que para poderse mejorar, el padre Miguel Triviño. Entonces yo estuve en una misa con él, de ahí lo ubiqué a buen cura, se veía buen cura. Y él después, yo un día quise hablar con el padre Ricardo Gómez, o quería hablar con el padre Juan Cortés. Y yo tenía un número, pensando que iba a hablar con ellos. Los llamo, y la cosa es que resultó que estaba llamando al padre Miguel Triviño. Y él, a mí me dio una corazonada y le pregunto, padre, ¿usted no es el padre Miguel Triviño? Sí, yo soy el padre Miguel Triviño, que me invitan a hacer misa, vengo de apoyo porque estoy acá en la zona por un tiempo, porque estuve enfermo. Entonces, le explico todo lo que me estaba pasando. Me dijo, mira, muchacho, tienes que hacerte un discernimiento, porque no puedo decirte así como así. Entonces, nos juntábamos en misa y terminaba la misa, él venía y me ponía las manos. Entonces, como a la tercera vez, yo siempre lloré y él me oraba en lengua. Yo hasta el día de hoy no sé orar en lengua, lo felicito, no sé cómo lo hacen, pero me ponía las manos y me oraba en lengua. Como a la tercera vez, él empieza una lucha. Yo me di cuenta que su oración era más intensa, más intensa. Entonces yo ahí comienzo a llorar fuerte, fuerte. Y el padre Miguel me dice, cabro, me dice, yo esto no se lo digo a mucha gente, pero a ti te salió algo negro, salió algo negro de ti. Así que anda a los pies de la cruz de Jesús y haz oración, pide que te cubra con tu sangre y pídele perdón. Lloré como nunca. Y hice los rezos que él me enseñó, porque me enseñó unos rezos. Yo después, lo seguimos viendo, empezó una relación de amistad y él me venía y me imponía las manos. Entonces, yo quería saber qué pasaba, porque nunca me ha gustado quedarme en la ignorancia a mí. Por la misma ignorancia, a mí me abrieron los chakras y me quedó la escoba en mi alma. Y entró el demonio en mi vida. Entonces, yo había escuchado por tu canal, que lo encuentro sensacional porque dan testimonios buenos, la charla de los curas. Entonces, la charla del padre Raimundo Mena. Y yo lo ubico a él, lo ubiqué, hablé con él y le conté todo. Le conté, me preguntó, hablamos por WhatsApp online y me preguntó cómo había nacido, parte de mi vida. Le conté lo del padre Miguel Triviño y me dice, mira, lo que a ti te pasó fue que el padre Miguel sacó un demonio de ti. Y estos dones que tú tenías no eran del tuyo. Estas visiones espirituales no eran tuyas, eran del demonio.
Entonces tú, sin estar poseído, porque tú siempre fuiste a misa, siempre buscaste los sacramentos, rezaste, fuiste a misa de sanación, entonces tú no estás poseído, pero había un apego fuerte. Y el demonio hacía que tú vieras estas cosas espirituales, te pasaran estas cosas espirituales y estas visiones. Entonces fue un proceso de sanarme, de hacer renuncia, de confesiones, fue un tratamiento espiritual largo, ¿no? Que me acompañó el Padre Miguel, yo le conté y él me apoyó. Y con el tiempo el Padre Miguel después empezó a invitarme a participar en su... Cuando ya a mí me dan una parroquia, yo quiero que tú estés conmigo, me decía, y para que tú me ayudes. ¿Pero qué voy a hacer yo? Le decía, ¿qué quiere que le ayude? Y él hacía misas de liberaciones, hacía liberaciones y misas de sanación. Entonces yo le comento al Padre Raimundo, el Padre Miguel me está invitando a esto y yo no sé qué hacer, qué voy a hacer ahí en ese grupo. Son palabras mayores para participar en un grupo de liberación apoyando a un sacerdote. Entonces me decía, no, este es un llamado de Dios, es un llamado de Jesús. Jesús te está llamando a través del Padre a apoyarlo. Y pasaron hartos meses y al Padre Miguel le dan una parroquia. Y ahí él empieza formó un grupo carismático y de misa para hacer misa de sanación. Y en ese grupo ahí entré yo. Así que ahora, sin ser un santo, siendo un pecador, pertenezco al grupo carismático de misa de sanación y me ha servido harto para aprender a orar. Y en este proceso, yo todos los días cada vez que estoy en misa, hago las mismas renuncias que me dijo el Padre Raimundo. Porque han hablado junto el Padre Raimundo con el Padre Javier Luzón. Entonces, yo comprendo muy bien lo que es la misa. La misa es mucho más que el cuerpo y la sangre de Cristo. Es enorme. No lo comentan mucho mis hermanos sacerdotes, pero en la misa es la pasión de Jesús. Incruenta, no con sangre. Pero en todas las misas, Jesús vuelve a morir, no solo para Semana Santa. Todas las misas es la pasión de Jesús. Entonces cuando el cura hace la elevación, cuando el Padre hace la elevación con la hostia y el cuerpo y el cáliz, yo hago esta renuncia, que yo lo comparto por si a alguien le interesa estar en esta situación. Es el mejor momento para pedirle algo a Jesús, porque los demonios se arrodillan por obligación, pero las almas del cielo y las almas del purgatorio y la gente que tiene fe se arrodillan por amor, por fe, por amor. Entonces, como el demonio está arrodillado en ese momento, yo es el mejor momento para pedir. Entonces yo igual cuando tengo a Jesús dentro de mi boca, yo hago también esta renuncia. Y para compartir también uno de los momentos que el Padre Miguel me hizo una oración de liberación, que él sintió que salió algo, yo también me di cuenta que salió algo. Y el perrito que estaba al lado también se dio cuenta porque yo lo miré, el perrito estaba tiritando, y eso que me conoce. Entonces el perrito me conocía y para que en un momento cuando el Padre hace la liberación, el perro tiritara de miedo. Yo soy criador de perros, entonces los conozco. Y dije, chuta, algo pasó, salió algo malo. Entonces después me dice, reza, estás bien, salió algo malo. Salgo de la casa parroquial y hay una sala donde hacen adoración al Santísimo. Entonces yo me arrodillo delante del Santísimo y sin importarme, porque siempre hay una persona, continuamente, nunca Jesús está solo. Entonces sin importarme la persona que estuviera, yo empiezo a hacer alabanza en voz alta y empiezo a hacer la renuncia.
y empiezo a hacer oraciones de renuncia y empiezo a darle las gracias, todo en voz alta. Es importante hacerlo en voz alta porque para que el demonio sepa. Porque si no, Jesús conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, pero el demonio no sabe lo que nos estamos pensando. Y si uno no reza, no hace alabanza en voz alta, que es poderosísima la alabanza en voz alta, el demonio va a decir, este es mío, entonces no alaba a Jesús, no reza. Entonces yo empiezo a sentir un dolor en el pecho fuertísimo y un agotamiento, Freddy. Y lo único que quería era una cama para dormir, nada más. Entonces yo siento que Jesús me estaba sanando profundamente fuerte de mi alma. Lo sentí esa vez, no lo he vuelto a sentir tan fuerte después. Pero cada vez que puedo, voy a la adoración al Santísimo. Porque uno puede rezar, hay grados de conexión cuando uno reza. Yo estoy concentrado con Jesús, estoy rezando con Él. Porque cuando tú rezas, no es decir palabras por palabras nomás. O cuando tú haces una alabanza, te alabo, te adoro, te glorifico, santo, bendito eres, Señor. Hay salmos de alabanza. El padre Ariel Otero, que también hablé con él, dice lo mismo que el padre Miguel. No, tú tienes que estar en la presencia de Jesús. Tú tienes que tomar conciencia. Es como cuando uno respira o cuando late el corazón. Si uno está solo, en silencio, en un cuarto y cierra los ojos y se concentra, recién se da cuenta que late el corazón, ¿cierto? O que los pulmones, o que uno está respirando. Entonces, lo mismo, a veces uno se hace la costumbre de rezar en voz alta. Yo sé que Jesús me está escuchando, pero no me concentro. Entonces, concentrándose, uno está más conectado con Jesús. Entonces, hay grados en la oración, hay ciertos grados de conexión con Jesús. Hay gente que lo adora y lo alaba cuando Jesús está en la custodia, pero en la cajita cerrada. Pero cuando está Jesús expuesto en el Santísimo, está al 100% porque está consagrado. Es el mismo Jesús que caminó, que hizo milagros. Y uno dice, quisiera ver a Jesús, pero si lo tiene en la misma misa, lo tiene cuando lo consume, cuando lo come, ahí está el mismo Jesús que hace 2000 años atrás. Entonces, comprender eso es importante. La pregunta es, a ti te dijeron que las visiones que tenías no eran de Dios, pero también me dijiste que viste el alma de un difunto y pareciera que esa vez sí realmente era el difunto, ¿cierto? Sí. Claro, ¿Y has tenido más experiencia con difuntos, con almas del purgatorio? Vi a mi papá en un momento cuando estaba en misa. Tengo esa visión y veo a mi papá que estaba su cara no sé por qué me dio tos. Veo su cara que estaba serio, pero estaba bien. Yo estaba despierto. Estaba en misa. Pero fue el periodo que yo estaba enfermo todavía. Esa vez vi a mi papá, esta señora. Y lo otro fueron las visiones que yo vi. Una vez que estaban rezando por YouTube, estaban rezando en latín por las almas del purgatorio. Entonces yo siento, estaba con los ojos cerrados, concentrado, rezando el rosario, porque me uní al grupo. Y de repente siento un asco, siento algo negro,
como algo negro que estaba delante de mí. Empiezo a sentir un asco horrible, una repulsión. Nunca lo había sentido en toda mi vida. Aquí no había sentido algo así acá en esta vida. Entonces me asusté. Después pasó esta visión, porque son periodos cortos. Y después yo empiezo a entender, claro, que sentir asco del alma del purgatorio. En el purgatorio se sufre. Y ese asco debe ser el pecado del alma. Entonces esa alma pedía ayuda. Es una obra de misericordia enorme rezar por los difuntos, por las almas del purgatorio, no solo por eso, por los vivos, pero ellos dependen de nosotros, las almas del purgatorio. Bien, bien. Bueno, si gustas vas a tomar agua, te espero, porque pareciera que tiene mucha tos, ¿o no? Algo, no sé por qué, no me había dado hasta tos. No suelo enfermarme, pero no sé por qué me dio esta tos. No, sigamos. Ya concluyendo esta entrevista, Sebastián, testimonial, me das a entender entonces lo importante que es participar en grupos de oración. ¿Qué le dirías tú a las personas que a lo mejor están pasando por alguna situación parecida, que a lo mejor han practicado el Reiki o cualquier otra práctica de la nueva era y que con el tiempo se han dado cuenta que ha sido tal vez una contaminación espiritual más que una ayuda? Es lo peor que le puede pasar a alguien, porque cada vez que uno va a hacerse Reiki, o hay gente que se va y se va a ver las cartas, va donde el brujo, o cree que la nueva era no es dañina, porque es parte de su fe, en su ignorancia. Pero si yo voy a ver un brujo una vez, 2 veces, 3 veces, cada vez que voy me consagro al diablo. Yo, hermano Frei, estaba consagrado al diablo. Y si yo no me hubiera confesado, me lo dijo un sacerdote, yo me voy al infierno. Entonces cada vez que la gente se... Perdón, ¿esa consagración te la hizo un familiar o tú la hiciste? No, es uno, porque voluntariamente va y pisa el cuarto de trabajo del brujo. Entonces los brujos, los que ven las cartas, las personas que trabajan con yoga, con Reiki, con imanes, todo eso no es de Dios, es del diablo. Son dones del diablo. Es mentira que trabajan con ángeles, con santos. Yo creo que hasta ellos en parte son ignorantes de lo que están viviendo, pero no una consagración de un familiar, pero tú cada vez que vas y lo visitas y pisas ese cuarto, tú te estás consagrando solo al diablo. Entonces eso lo corta mucha oración, una confesión y oraciones de renuncia y ir ante el Santísimo y un acompañamiento espiritual con un sacerdote, ojalá carismático. Y así nomás es la única forma de una buena confesión, porque si las personas que no se confiesan y están en eso, es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal. Y los pecados mortales, si no se confiesan, no se perdonan. Los veniales sí. Es decir, que corran a confesarse. Si hay una persona que estaba en eso, aunque no crea, no importa lo que crea, porque dicen, no, es que yo no creo. Es que yo no creo en la iglesia, es que a mí no me va a pasar. Toda persona que muere, sea católico o no católico, vive el mensaje de Jesús. Y Jesús es misericordioso. Pero eso está en su juicio. Pero para un católico, si está en eso, corra a confesarse. Corra a una confesión, vaya a misa de sanación, haga oraciones de renuncia. Yo las puedo compartir y me gusta compartir las cosas, no me gusta guardarme. Sí, yo creo que sería una bonita manera de sellar esta entrevista,
con una Podríamos hacer oración de, esa claro, con una renuncia. oración de liberación y te lo dejo en tus manos para ya despedirnos. Bien, mucho rosario, mucha Virgen María. Y las personas que estén ligadas a contacto con verse las cartas, con brujos, tienen que decir, en el nombre de Jesús, yo, con el nombre de la persona, Sebastián, yo renuncio en el nombre de Jesús a Satanás. Rechazo, reprendo y renuncio. Y declaro que Jesús es el Señor de mi vida y que la sangre de Jesús me lave mis heridas una y otra vez y que la Santísima Virgen María interceda por mí. Es importante, amén, porque la Virgen María intercede mucho por nosotros, que lo hagan siempre nombrando la sangre de Jesús. Y pueden ser por las distintas heridas de nacimiento, de ira. Es importante el perdón. Es muy importante el perdón. Entonces es importante perdonar también en voz alta. Todas estas oraciones de perdón fueron en voz alta. Y la alabanza, mucha alabanza. Jesús, te alabo, te adoro, te glorifico, santo, bendito eres, eterno. Ríe, alabanza, 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 santo, te adoro. Cantos de alabanza, salmos. Pero viven pegados a la Iglesia Católica, a los sacramentos, aunque se burlen, aunque no lo entiendan. Es mejor ser fanático tratando, esforzándose en practicarlo, a vivir así una vida, da lo mismo, Dios lo perdona todo, no. No, hermanos, porque no sea que pase una triste historia. Así que, hermano Freddy, muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Dios bendiga tu misión con el Padre Miguel Triviño y nos despedimos del público. Vamos a dejar aquí el contacto por si hay una consulta. A lo mejor tu correo electrónico sería interesante. O si hay alguna persona que a lo mejor estuviera pasando por algo parecido y quisiera que usted le pudiese acompañar con oración. Así como el Padre Miguel Triviño le pidió ayuda, así nosotros también te podemos pedir ayuda. Ya, bien me parece, voy a compartir mi correo contigo. Gracias, hermanito. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, ya. Bendiciones.